Hola, y acá estamos de vuelta. Analicemos el meollo de nuestro curso, El secreto de las ventas, el secreto fundamental. Es un arma poderosísima, es un instrumento de comunicación en realidad, que te va a permitir influir de manera determinante en cómo piensa tu potencial cliente y cómo decide tu potencial cliente. Te lo cuento con un viejo relato. Resulta que Virginia era ingeniera y había heredado de su familia aquella famosa fábrica de cortadoras de césped. Claro, como todo evoluciona, en esta época que le tocó vivir a Virginia, hubo desarrollos en tecnología del cobre y del bobinado de motores que le permitían desarrollar una cortadora de césped mucho más velocidad, mucha más potencia, con menos consumo eléctrico. Además de eso, habían surgido en las universidades aquellas carreras de diseño industrial y pronto los jóvenes intelectos brillantes desarrollaron una caparazón, un arma, una armadura, una cápsula, donde la hélice producía un torbellino de viento, molía el césped, convertía una parte en abono y otra parte lo almacenaba con la misma energía en una bolsa recolectora. Los mismos ingenieros le dijeron a Virginia que con la potencia de este nuevo motor, en vez de usar solamente 2 filos en la hélice, podía usar 3, con lo cual la nueva máquina cortadora de césped aligeraba el consumo de energía, mejoraba el pasto y reducía el trabajo de quien cortaba. Estábamos frente a un cambio tecnológico, frente a una innovación en una cosa cotidiana, aquello de cortar el césped de tu casa. Virginia se reunió con sus 2 vendedores, Fernando y Clodomiro. Y aquí empieza la historia. Fernando estudió sobre consumo eléctrico, impacto en la factura, velocidad del torbellino, volumen de la bolsa y todas las características técnicas de aquella poderosa máquina de cortar el césped. Y salió a visitar clientes. Clodomiro, en cambio, se levantó temprano aquel domingo y se puso a observar cómo trabajaban sus potenciales clientes, cómo se desempeñaban, cómo era aquello de cortar el pasto los domingos a la mañana, en aquellos barrios donde tenían poder adquisitivo para comprar aquella máquina de Virginia. Pronto se dio cuenta que a Juan le encantaba, disfrutaba el hecho de pasar la máquina, observar su pasto, hundir su mano en la alfombra mullida, ver cómo los pájaros acudían a comer las semillas y los insectos que ahí quedaban. En cambio, Roberto realmente estaba molesto y enojado por aquella obligación de todos los domingos de tener que cortar el pasto y perder la mañana en eso. A Roberto le gustaba el diario del domingo, el asado del domingo y las reuniones con sus amigos los domingos. Nuestro primer vendedor ejecutó su plan de ventas trimestral. No le había ido nada bien. Apenas 1 o 2 máquinas logró colocar. En cambio, Clodomiro conocía el secreto de las ventas y podía influir de manera determinante en cómo los clientes pensaban, sentían y decidían. El truco era simple. A aquel que le encantaba cortar el pasto, Clodomiro le explicó, le contó: con esta máquina el pasto no es lastimado y toda su fuerza de crecimiento la planta la desarrolla hacia los costados. En apenas 90 días usted va a tener una alfombra mucho más verde, mucho más mullida. Además, como no requiere que pase el rastrillo, las raíces no se lastiman y entonces el pasto va a desarrollar más fuerza y los pájaros van a estar más contentos. Se dio vuelta después de vender aquella máquina y fue a visitarlo a Roberto y le explicó: con esta máquina, en apenas 1/4 parte del tiempo, Roberto, vas a poder decir misión cumplida. Fíjate, una sola pasada
levanta todo, no necesitas barrer, no necesitas juntar, guardás la máquina y te vas a hacer tu asado. Cuando se le pregunta a los alumnos si un potencial cliente y otro potencial cliente estaban comprando la misma máquina, el mismo producto, la pregunta es confusa y con trampa, los alumnos suelen decir sí, obviamente. Y en realidad, si vos te fijás, probablemente ya estés pensando conmigo, uno compraba una máquina de cortar perfecto y el otro compraba una máquina de cortar rápido. No es el mismo producto, aunque se trate de un mismo objeto. Un mismo objeto puede ser productos distintos. Tantos productos distintos como clientes haya en el barrio, porque cada cliente compra por una razón, por un motivo específico. Ninguno compra por lo mismo. Algunos estarán más interesados en los aspectos tecnológicos, otros en los aspectos de tamaño, otros en los aspectos de estética, otros en los aspectos de consumo, otros en los aspectos de apariencia. Vaya a saber, innumerables determinantes para la compra. Lo concreto es que Clodomiro conocía el secreto de las ventas, que dice así: ningún cliente compra características técnicas. Ningún cliente compra una característica técnica. Todos los clientes compran beneficios específicos. El arte de Clodomiro pasaba por el hecho de observar al cliente y lograr traducir la característica técnica en un beneficio específico para Roberto. Lograr traducir una característica técnica en un beneficio específico para el vecino. Por supuesto que si el vendedor no conoce las características técnicas, es imposible que logre traducirlas en beneficios específicos. Tenés que conocer tu producto, tenés que conocer otras ofertas en el mercado, tenés que conocer los sustitutos que tiene tu producto, sus características y los motivos por los cuales los clientes compran eso. Pero nunca deberías hablar de características técnicas. Siempre deberías hablar de beneficios específicos. En un podcast que acompaña este curso vas a encontrar la historia de Fernando, aquel viejo vendedor que en el principio de los tiempos nos dio la lección más importante de ventas que hemos observado hasta hoy. Te espero en el podcast, por un lado, y ahora en nuestro próximo capítulo vamos a analizar 5 técnicas muy avanzadas de venta y negociación para asegurar un cierre exitoso de ventas. Vamos de vuelta por las dudas. 5 claves, 5 componentes que tenés que conocer y dominar para que tu cierre de venta sea exitoso. Ahí te espero.